Pues muy bien, pues con mucho agrado y con mucha eh, gusto, presento a Adriana Díaz, que nos conocemos desde hace tiempo, hemos trabajado juntos y ahora va a participar con nosotros, se acaba de doctorar. Así muy rápidamente les voy a contar lo que, lo que ella ha hecho. Tiene un doctorado, es recientemente doctora en educación, una maestría en innovación educativa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Está especialista en comunicación por la Universidad de Salento en Italia, licencia en ciencias de la comunicación en la Universidad del Altiplano, tiene un diplomado en competencias, tiene diversas actividades que ha hecho y sobre todo yo creo lo que quiero destacar que ella ha trabajado, estuvo trabajando en el Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia, fue la responsable del SUAYED de Tlaxcala, tiene mucha experiencia tanto como profesora o como docente que como en una parte administrativa y de dirección. Entonces tiene una experiencia completa porque a veces puede ser, digamos, uno tiene una experiencia académica y después hacemos un doctorado y está muy bien, pero en este caso contamos con alguien que tiene, ha recorrido y de hecho ahorita está también en la ENEO y con toda esta experiencia. Ella acaba de presentar un doctorado muy interesante que él nos va a presentar el producto de esta investigación, de este doctorado, que habla sobre principios didácticos. Y mi pregunta es esta investigación sobre qué problemática y en qué contexto hace esta presentación de sus principios y que nos hable de sus principios. Después yo les hablaré de los principios de los cuales hemos trabajado y haremos un intercambio de cómo podríamos integrar ambos principios. Pues bueno, querida Diana, te cedo la palabra y adelante para que empecemos esta sesión. Muchas gracias, Víctor. Pues muchas gracias a todos los presentes. La verdad es que es un gusto estar aquí en este conversatorio de esta tarde. Y justamente este conversatorio tiene esa idea de que dialoguemos, que en una primera instancia, como ya lo decía Víctor, pues yo les comente cuál es el producto de mi doctorado, la tesis, y bueno, posteriormente podamos tener un intercambio. Y como ya decía Víctor, yo me acerqué, conocí el sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia en el año 2007, cuando justamente tenía 2 años de su creación. Cuento al momento ya con 15 años como docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces estoy involucrada en la parte administrativa, en la parte académica, y de ahí el interés por presentar este proyecto para el doctorado en educación. Y mi pregunta inicial era, bueno, ¿y qué diferencia hay entre la educación presencial y la educación a distancia? ¿Cuáles son las estrategias didácticas, si es que tiene la educación a distancia? ¿Y cómo ha sido el planteamiento de los docentes? ¿Cuál es su función? ¿Qué opinan los alumnos? Vaya, tenía muchas preguntas al iniciar el doctorado, como muchos de nosotros. Entonces parto de un diagnóstico que aplico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, específicamente en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en donde tengo la fortuna de tener una respuesta de 521 alumnos y 79 docentes. Perdón, Adriana, no vemos la presentación, ¿ya la estás pasando? No, todavía no. Quiero platicarlo y posteriormente, sí, si me permites, nada más comento sí, rápidamente. Tengo este diagnóstico, de la respuesta que obtengo del diagnóstico, pues elaboro un guión de entrevista y me centro en los docentes, específicamente en 7 docentes. Busco una representación hologramática, la obtengo y retomo el modelo de Huberman en cuanto a la clasificación de docentes nobles, docentes experimentados y docentes maduros. ¿Qué obtengo? Obtengo información que considero muy relevante. Más adelante les voy a hacer rápidamente esta presentación. Resulta que tenemos estudiantes diversos, con diferentes características, pero también tenemos docentes con diferentes características. Tenemos jóvenes, maduros, con experiencia, con manejo de TICs y algunos no tanto.
y como resultado obtengo que las estrategias didácticas que aplican los docentes no difieren mucho de aquellos docentes del sistema presencial. El proyecto del doctor Pablo González Casanova, que tiene en los años 70, que recién se cumplió su aniversario, todos sabemos hace 100 años del natalicio del doctor Pablo González Casanova, se modifica a lo largo de estos años. El SUAYET, como todos sabemos también, proviene del SUA y tiene como principio el hecho de que la universidad salga de las aulas, salga de Ciudad Universitaria y se extienda por el campo, por los centros de trabajo, se abra y sea una modalidad flexible. Lo que advertimos en esta tesis es justamente que este proyecto democratizador del doctor Pablo González Casanova se modifica y llegamos a un punto en donde es un programa alterno, una currícula alterna que no tiene todavía características propias y que está replicando aquello que estamos impartiendo en el SUA. También identifico que no se ha logrado construir una didáctica ex professo para estos ambientes de aprendizaje. Y bueno, de ahí que comienza mi investigación. Ahora sí ya ven mi presentación. ¿Sí la logran ver, Víctor? Sí. Perfecto. Ya les decía, este es el diagnóstico, la tesis doctoral que tengo el honor de ser discípula del doctor Ángel Díaz Barriga. Él me conduce de manera extraordinaria en esta tesis y bueno, él es un didacta natural. ¿Qué nos dice este diagnóstico? El diagnóstico que aplico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales nos dice que el 52% de los estudiantes que se incorporan al SUAYET tienen únicamente estudios de preparatoria. Pero también tenemos el 25.4% que tienen carrera trunca, el 17.9% que tienen ya una licenciatura y están en su segunda licenciatura. El 3.8% de nuestros alumnos tienen un posgrado y el 0.9% tienen una especialidad. ¿Qué nos dice? Que estamos ante un abanico de estudiantes con diversas características profesionales que están convergiendo en una sola plataforma y que están siendo tratados de la misma forma. Una de las preguntas que coloco en el diagnóstico es: quiero conocer cuál es la percepción del desempeño, la autopercepción del desempeño del estudiante. Aquellos que salen del bachillerato consideran en un 71% que su desempeño es pésimo, el 15% que es pobre, y solo el 13% de los alumnos, solo con bachillerato, dice tener un buen o relevante desempeño. Contrariamente, identificamos que la percepción de aquellos estudiantes que tienen ya una segunda carrera o que tienen un posgrado, tiene una concepción diferente. El 65% considera que es buena o relevante su desempeño, el 25% regular y solo el 9% pobre. Entonces, aquí podemos ya comenzar a inferir. Los alumnos que tienen ya una carrera previa o estudios profesionales formales previos consideran que tienen un mejor desempeño que aquellos que no lo tienen. Entonces, esto ya nos comienza a dar luz cuál sería el estudiante ideal para este sistema. Aquellos que tienen ya dominio en el estudio, que pueden llevar a cabo un programa de autoestudio, que finalmente nuestros programas en el SUAYET son más bien de autoestudio. Identificamos también en esta tesis algunas cuestiones teóricas. Como todos sabemos, la educación a distancia se basa en el diseño instruccional. El enfoque de la psicología de instrucción es muy importante para la educación a distancia, no la didáctica, sino la psicología de la instrucción. También identificamos que las TIC en la educación han sido ampliamente exploradas, pero no desde una perspectiva didáctica, sino más bien desde una perspectiva tecnológica. Hay, por ende, una escasez de estudios con perspectiva didáctica, una ausencia tanto de trabajos de corte empírico
como de una perspectiva didáctica en las indagaciones. Entonces aquí ya encontramos pues nuestro problema, una beta para la investigación. Las TIC son visualizadas más como una herramienta, como un fin o como un medio al que se le asigna pues una confianza en exceso. Sabemos que la educación a distancia requiere de la tecnología y Cobos nos dice justamente que la tecnología forma parte integral de esta educación. Ahora quisiera yo hacer la precisión en qué consiste la psicología de instrucción y en qué consiste la didáctica. Ya decíamos que la educación a distancia está estrechamente vinculada con la psicología de instrucción o con la psicología educativa. ¿Qué implica? Implica que la teoría del diseño instruccional se enfoca en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, el fin se enfoca en el aprendizaje. Unifica las condiciones en las que aborda el aprendizaje y busca la motivación del alumno a través del docente. Esto es, que el docente tiene que aplicar estrategias de motivación para impulsar al alumno en la educación a distancia. ¿Pero qué nos dice la didáctica? El trabajo didáctico se enfoca en la formación, es decir, en el proceso. Requiere de un proceso de enseñanza que demanda desarrollar la capacidad de razonar, argumentar, inferir, deducir y demostrar. Todo esto, de ello se encarga la didáctica. Y reconoce a cada alumno como una condición singular. Y para la didáctica es importante que el deseo de aprender emane del alumno, es decir, sea una condición interna, no externa. Bueno, dicho de esto, les comento. ¿Qué es la didáctica? Bueno, pues la didáctica es una disciplina del y para el docente. Es un campo sustantivo en la educación con gran legitimidad, pero que en últimas fechas pues no ha tenido la relevancia que requiere y ha sido reducido únicamente a la instrumentación. Para poder fortalecer este estudio, yo recurro a algunos postulados y principios de algunos didactas para poder fortalecer esta parte didáctica. Y recurro exclusivamente a cinco didactas que me parece que podrían aportar mucho para la construcción de principios didácticos para la educación a distancia. Tenemos a Freinet. Freinet es uno de los más importantes didactas de nuestra época. Es un didacta francés a quien se le atribuye el nombre de las técnicas Freinet, en donde él pone de relevancia que se deben de crear situaciones de aprendizaje a cada situación escolar. Es decir, el profesor llega a su clase e identifica cuál es la problemática que tiene su grupo. Y entonces, de acuerdo a esta, él identifica cuál es la técnica que debe de emplear. Propone, considerando esta técnica, algunas estrategias. Y de ahí más adelante podríamos comentar por qué es la relevancia de considerar técnicas o estrategias y no modelos. Porque el modelo es estricto, es inflexible, mientras que la técnica es flexible y se adecua a cada condición. Otro de los didactas que analizo es Aebli. Aebli es discípulo de Piaget y para él es importante emplear los problemas, los temas y los problemas como una forma de involucrar al estudiante. La idea es que el estudiante encuentre sentido a lo que estudia, porque si no le encuentra sentido, no va a lograr apropiarse finalmente del aprendizaje. ¿Cuántos de nosotros no durante años pasamos en una aula sin saber qué sentido tenía todo lo que estábamos aprendiendo? Snyder es un didacta francés y él plantea justamente, él hace un análisis sobre la escuela activa y sobre la escuela clásica o contemporánea. Para él es indispensable considerar el momento histórico en el que se aplica la didáctica. Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo es relevante considerar el momento histórico que estamos viviendo, que el docente y que los alumnos están viviendo para aplicar justamente la didáctica.
Mérieux también es un didacta francés que plantea el empleo de los enigmas, esto es, propiciar la reflexión en el alumno a través de cuestionamientos que lo motiven a aprender y que involucre su sentimiento. Esto nos plantea Mérieux. Y Díaz Barriga, como ya comentaba, tengo el honor de que sea el director de mi tesis, haya dirigido esta tesis, y él ya desde hace algunos años, algunas décadas, está insistiendo en la relevancia en que la educación a distancia y en la educación mediada por tecnologías esté implícita la didáctica, y que únicamente las tecnologías sean el medio. Él propone reinventar el trabajo docente, justamente considerando en la época en la que nos ubicamos. Y él también comienza a propone ya principios didácticos para la educación presencial. De ahí surge esta propuesta de construir principios didácticos para la educación a distancia. Aquí les presento cuáles son estos principios que se proponen para esta modalidad educativa que es la educación a distancia. El primer principio es enseñar todo a todos. Y aquí me voy a remontar al siglo XVII, cuando Juan Amós Comenius, que es padre de la didáctica, nace la idea de enseñar todo a todos, que todos tengan enseñanza. Y voy a decir algo que a lo mejor en estos momentos va a resultar increíble que lo diga, pero en aquel momento decía, todos, incluso las mujeres, deben de tener enseñanza. Estamos hablando del siglo XVII. Bueno, aquí también quiero hablar y retomar los principios del entonces rector Pablo González Casanova, que ya les decía hace unos momentos, propone que la escuela, que la universidad salga de los espacios áulicos para ir a los centros de trabajo, a los centros de producción. Entonces ahí tenemos dos puntos que convergen, uno en el siglo XVII y otro en el siglo XX, pero finalmente la relevancia es que todos tenemos el derecho de recibir educación y en estos momentos, pues la educación no tiene límite. Con el internet, si algo abunda es la información y a través de la educación a distancia, pues podemos formarnos. El segundo principio didáctico propuesto es la selección de materiales para propiciar el aprendizaje. Aquí proponemos que el alumno se involucre en su enseñanza, en el aprendizaje y proponga los materiales. ¿Cómo? Empleando el aula invertida. Que el docente marque el tema a abordar y que sea el estudiante quien proponga los materiales que se van a utilizar en clase, de tal forma que él pueda responsabilizarse de su aprendizaje y nuevamente encontramos con este involucramiento que decíamos es tan importante en el proceso educativo. El tercer principio didáctico es el rol activo del estudiante vinculado a su contexto. Y aquí retomo a Freinet. Freinet utilizaba como técnica didáctica el hecho de que sus alumnos salieran al campo, reconocieran su medio ambiente y se vincularan con su contexto para que pudieran retomar de su medio ambiente el aprendizaje. Y así cada que querían abordar un tema, salían y exploraban. El cuarto principio didáctico son los alumnos aprenden en diálogo. El diálogo es fundamental para el aprendizaje. Y podemos obtenerlo tanto en trabajo de corte de equipo, de colaborativo, propiciarlo a través de estas plataformas. Nosotros en educación a distancia tenemos las aulas virtuales. Podemos emplear estas aulas virtuales para crear chat, por ejemplo, para crear salas donde puedan interactuar y aprender en diálogo los alumnos. ¿Qué pasa? A veces hay una relación directa alumno, en el mejor de los casos alumno-profesor, pero falta reforzar ese diálogo entre alumno-alumno. Y aquí me voy al siguiente principio didáctico que está muy relacionado con lo que ahora decía, que es la interacción, ya sea síncrona o asíncrona, como elemento clave para el aprendizaje. Y aquí identificamos
esta interacción entre el alumno-profesor, entre el alumno-alumno y entre el alumno y profesor contenidos. Esta tríada debe ser independiente ya de aquella relación que tiene con la plataforma, porque repito, la plataforma es únicamente un medio. Partir de enigmas es el principio número 6. Retomo a Merriu, quien nos habla justamente de esta relevancia que tiene el partir de enigmas, de una pregunta que propicie la reflexión entre los estudiantes. Y aquí yo quisiera poner un ejemplo. En lugar de que el profesor pregunte a los alumnos en un examen, de acuerdo con Piaget, cuáles son las características que debe reunir un buen maestro, plantear el enigma. ¿Cuáles características tu alumno recuerdas de quien has considerado tu mejor profesor? ¿Y de qué forma ha contribuido a crear situaciones de aprendizaje? ¿Qué diferencia hay? Que la segunda propuesta, la que se construye como enigma, propicia la reflexión e involucra al estudiante con su contexto. Y el último principio didáctico es discriminar la información en red. Como todos sabemos en este momento, pues si hay algo en la red es información. El problema es que nuestros estudiantes, no están sabiendo identificar cuáles son aquellos sitios confiables a los que pueden recurrir. Y continuamente vemos a nuestros estudiantes que recurren al Rincón del Vago o a tareas.com, que carecen de credibilidad. Estos son los 7 principios didácticos que quería yo comentar con ustedes. Y hasta aquí hago una pausa, Víctor. Y entonces, como esto que acordamos que es un diálogo, yo quisiera que ahora Víctor nos platique en qué contexto están elaborados sus principios ecosistémicos y si han sido aplicados. Muy bien, sí lo ven. Sí. Efectivamente, coincidimos en esto cuando nosotros planteamos estos principios ecosistémicos para una educación muy amplia, como van a ver, de otra dimensión, una dimensión grandísima, compleja. Habíamos discutido si habíamos que proponer un modelo y finalmente llegamos a los principios, que podrían construir modelos o escenarios. Partimos de esa misma idea, que tendrán que adaptarse, sobre todo que nos estamos dando cuenta que el mundo está siempre bien cambiante, ¿no? Y que tenemos que tener principios para construir de manera flexible y adaptativa de acuerdo a las circunstancias educativas que estemos viviendo. Entonces, el contexto, o sea, lo vemos así, es muy amplio. Tenemos el mundo virtualizado y el mundo real. En el mundo virtualizado tenemos una gran cantidad de recursos, lo que se llaman las ciudades de la información, tenemos las redes sociales, tenemos ahí muchísimo material educativo y tenemos el mismo mundo. Y este es el contexto educativo, es el mundo con su imagen virtualizada. Y esto lo que nos podría llevar es una educación para la vida y en la vida, si lo vemos en ese gran contexto, porque nos educamos en la universidad, pero después salimos a la vida para realmente seguir en este proceso de insertarnos en un lugar en el mundo. El gran reto, cómo aprovechar todo este gran potencial de conocimiento y sabiduría para la educación. Ese es el planteamiento que nos hacemos. Para lograr esto, pues necesitamos una nueva conciencia, una nueva forma de ver, ya no centrada solamente en una institución, en un currículum o en un aprendizaje. Tendríamos que tener, bajo este contexto, tendríamos que ampliarla. Y también tendríamos que tener un marco para transformarlo, cómo reorganizar esto que estamos viendo en otra forma. Un ejemplo ahorita es que lo que estamos viviendo, estamos muy bien los que éramos presenciales y los que éramos a distancia, viene esto y tenemos que reconfigurar la forma que tenemos que educar. Y tenemos que hacerlo, digamos, al vuelo, ¿no? Porque ya no, lo que tenemos ya no es válido ahorita, tiene que ser de otra manera. Entonces, estos son como espacios sociotecnológicos reales y virtuales complejos,
y que solamente eso se logra a través de la interdisciplinaridad, la complejidad. Y para poderlo cambiar, pues nosotros basamos sobre la perspectiva para redefinir lo que queremos hacer en las circunstancias en que nos encontremos. Por ejemplo, pensando en la UNAM. ¿Cómo es la UNAM? La UNAM está muy bien, viene el internet y se saca una imagen de la UNAM, ¿no? Se pone, y esto es accesible para el mundo. Y está muy bien, y eso se logra, digamos, extender la UNAM al mundo. Pero podemos pensar, y bueno, siempre pensando que estamos en un planeta. Eso no podemos dejarlo de olvidar. Pero ¿cómo podría ser la UNAM en el mundo virtual? Porque si nos colocamos ya no en la UNAM como el solito que está ahí extendiéndose en el mundo, pues si nos metemos como parte del mundo, tenemos pues, todas las universidades virtuales y se abre una posibilidad de intercambio en estos programas, de pensar en otras formas más transversales, más abiertas y comunicativas entre ellos, y contando con toda la parte de la información de las redes sociales, que es la puerta a todo lo que es la información informal o la educación informal. Y esto nos da una posibilidad de integrar la informalidad en la formalidad. Si hacemos como una colaboración en con estas grandes redes, en esta otra dimensión. Entonces, esto es la propuesta que podríamos pensar, como les digo, en una educación para la vida y en la vida, tanto en este mundo real que tiene tanta tecnología que nos conecta, y en este mundo real donde tenemos los problemas que estamos viviendo, lo que nos da identidad, lo que hace que sentamos dónde estamos pisando. Y tenemos que tener esto, y este mundo es multicultural, hay muchos tipos de conocimiento que a veces no son muy reconocidos. Entonces, ¿qué es el enfoque ecosistémico? Entonces, partimos si es ecosistémico, viendo lo sistémico, pues de una reflexión sistémica. Pensar en sistemas, y cuando pensamos en sistemas, que lo podemos llevar a cualquier nivel, al aula, a la institución, al individuo como sistema, pues que está interconectado. Entonces, en ese momento tenemos que ver lo que estamos interconectados. Estamos interconectados con todo y en todas partes, ¿no? Esto es lo que se ha logrado con esta virtualización del mundo. Siempre hemos estado conectados en el mundo real, pero no es lo mismo desplazarse en el mundo virtual. Hay un pensamiento sistémico. También para comprender, pues tenemos el pensamiento complejo. Y partiendo, puesto que es un problema complejo, desde la complejidad, desde las ciencias y también de las humanidades, en el pensamiento complejo como el de Morán. Es para poder entender este nuevo entorno educativo que se nos está presentando, pues partimos de la complejidad. Y esto es darnos cuenta en la complejidad que todo no es la suma de las partes, hay una nueva calidad que está dada por las interrelaciones que tenemos y que no podemos pensarlo como de manera aislada. Ahorita ya nada se puede pensar de manera aislada. Es como dice Morán, tenemos que tener conciencia que estamos en el planeta y que el planeta es diverso y que todo lo que hagamos afecta a todo lo que está interconectado. Y para transformar, pues tenemos un pensamiento prospectivo, que tenemos este mundo y quisiéramos crear un mundo mejor. Y esa es la idea de la perspectiva, que es una visión de futuro a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los antecedentes, el pasado, la situación actual, el presente y las tendencias que se proyectan y trazan el camino futuro por el cual puede transitar el individuo o la sociedad, y se definen escenarios desde el catastrófico al ideal o a los escenarios plausibles. Es todo un pensamiento que, si aplicamos esta metodología, como vamos a ver cómo lo hemos aplicado, pensar en un futuro. Y creo que actualmente, dadas las situaciones que estamos viviendo, que son tan cambiantes y tan dinámicas, tenemos que pensar. Ahorita estamos casi actuando reactivamente de manera para sobrevivir, pero tenemos que pensar a dónde queremos ir y cómo y cuáles son los riesgos y cuál sería lo ideal y cuál es lo plausible. ¿Qué es el enfoque ecosistémico? La categoría viene de sistémico. Por eso tenemos un pensamiento sistémico. Y lo ecos, que es casa, es la categoría que nosotros empleamos.
Y esta casa para nosotros es un espacio físico, subjetivo y o virtual abierto de convivencia humana y natural. O sea, convivimos no solamente entre humanos, sino entre animales, pues todo lo que tenemos en nuestra naturaleza, que se cuida como un bien común, de acuerdo a principios éticos, ontoepistémicos y organizacionales. Tenemos que verlo de otra manera. Generalmente todas las estructuras son como verticales. Currículum, universidad, currículum, aula, profesor, estudiante, empresa, jefe, etcétera. Servidores, clientes, así está en la internet, cuando hay otras formas de organizarse. Podemos hacer comunidades que ya no tienen esa jerarquía, etcétera. Otras formas más horizontales y más flexibles. Esa es la parte como organizacional, que podemos verlo de otra manera. Y esta categoría lo podemos, como digo, aplicarlo a personas, comunidades, sociedades, instituciones, organizaciones, países, planeta, al mundo virtualizado, que sea nuestra casa, que la cuidemos y que en esa casa vive gente diferente, viven culturas. Y eso nos da esa otra dimensión que se sale cuando decía hay que sacar la universidad de afuera, pues hay que sacar todo y ir ahora como estamos, podemos ir podemos sacarla a muchos lados. Y también podemos hacer que entren en esa casa conocimientos, estudiantes, profesores. Y sería una forma de poder hacer un espacio como de redes, de casas abiertas, en este mundo, proponer un enfoque integral y global en esta, como les digo, en esta idea de casas ecosistémicas abiertas. Y acá lo importante es que, ¿para qué? ¿Para qué es la educación? Es una construcción colectiva para un mundo mejor finalmente, un mundo mejor y justo. Creo que cada vez es más evidente que vivimos en un mundo muy injusto. No podemos pensar que es algo simplemente como idealista, que vivamos bien, que nos tomemos de la mano, que está bien, pero y que vivamos bien, que vivamos dignamente. Esa es la idea de la educación. Tiene un fin ontoepistémico y sobre todo justo. De acá les voy rápidamente los fundamentos en que se basan los principios. Están los sistemas biológicos y los ecosistemas sociales, que son sistemas que encuentran sus equilibrios. Cuando hay un problema, pues se encuentran a través de la autoorganización, la autorregulación. Es otra forma que cuando tenemos estructuras muy centralizadas, con planes bien definidos, pasa algo y es muy difícil que se adapte. Lo estamos viviendo. Necesitamos cosas más flexibles, que sean, que puedan evolucionar como sistema y poder sobrevivir. Acá está la fundamentación filosófica que incluye el medio ambiente, las relaciones sociales y la subjetividad humana, pues, lo retomamos de la ecosofía en su obra de como los 3 ecologías de Félix de Guattari. Se le da esa dimensión que va desde el medio ambiente hasta los humanos, hasta la subjetividad, pasando por lo social. Los fundamentos sociopolíticos, puesto que también tiene que ver con la cuestión política, estamos en un mundo muy en crisis, cambiante, con diferentes intereses, muchas tensiones, con las cuales no podemos ignorar las causas que se están dando. Y acá nos basamos en esta parte, mucho sobre Pablo González Casanova, el doctor Pablo González Casanova, desde el concepto de universidad abierta, ¿no? Que hay que salir, que es para todos, ¿no? Y acá hay un libro muy interesante que se llama Las nuevas ciencias y las humanidades de él. O sea, él trata de conjuntar lo que es la ciencia y las humanidades. De hecho, de ahí salió el CCH. En estas dos áreas que a veces no se comprenden, pero sin embargo habría que incluirlas para tener una visión más amplia de lo que es el humano, a lo cual queremos llegar. Otra es las epistemologías del sur, de Boaventura de Santos. Bueno, la epistemología del sur es todo un movimiento que dice que hay otros conocimientos, que no necesariamente son los formales o de universitarios o científicos, están los conocimientos ancestrales, hay otras sabidurías y que habría que crear una ecología de saberes. Problema no nada fácil, porque cómo comunicamos diferentes epistemologías, pero esa sería la idea. Sin embargo, él también hace hincapié que estamos en un sistema que tiene una estructura que tiene intereses particulares.
y muy claramente, tanto como don Pablo como las epistemologías del sur lo identifican muy bien, que vivimos en un sistema capitalista donde el interés es pues, que solamente unos pocos gocen de todo el trabajo de los demás. Entonces ahí se posiciona políticamente la propuesta de esta nueva visión que nosotros estamos trabajando. ¿Cómo surgieron? ¿Sí? Entonces, el contexto es esta nueva, todo esto que tenemos ahora al alcance de las manos, como realmente está bien el programa de la UNAM o todo lo que, de cualquier institución, pero es todo. El problema es cómo lo hacemos, cómo los podemos conjuntar. Y acá les voy a poner en dónde se fue sustentando la propuesta de los principios. Entonces, esa famosa sociedad de las informaciones y los conocimientos es mi gran entorno. Entonces definimos, tenemos un enfoque primero sistémico, que lo podemos aplicar a un sistema educativo abierto, a una aula abierta, a actores abiertos. Acá es muy importante, la apertura hay que aplicarlo a todos, que seamos abiertos, lo cual quiere decir que tenemos la capacidad de comunicar y de escuchar, y no tener siempre una visión como única. Y esa es la idea, lo abierto aplicado a todo, y el enfoque sistémico. Y acá incluso en esta propuesta, ya que tiene desde hace tiempo, incluimos un nuevo actor, que es la inteligencia artificial. Va a haber alguien más que ya está, ya lo tenemos, y que de repente ya está dentro del salón. Y no es un recurso, algo que vamos a usar, sino que está participando. Que es importante tenerlo en cuenta. Y acá le aplicamos pues, la gran categoría de casa al enfoque sistémico y como decía, se puede aplicar pues, a todas las entidades que lo componen. Todo esto inserto en las sociedades del aprendizaje y del conocimiento, de lo que tenemos actualmente como ese mundo virtualizado, que es una copia del mundo real, no puede ser completa, pero tiene otras posibilidades que tiene el real. El real es mucho más complejo, que tiene mucho más variables que el digital, pero el digital tiene un gran potencial para interactuar de manera pues, inmediata con todo lo que está conectado. Entonces, ¿cómo fue? Pues tomamos los principios de la UNAM. La UNAM tiene sus principios, es formar no solamente profesionistas, sino entes que transformen, tienen un compromiso social. Eso es lo que retomamos de la UNAM en la parte de sus principios como sociales del profesionista. De repente pues viene toda la tecnología y se saca una copia de la UNAM y se pone a la disposición del mundo y empieza el sistema de universidad abierta y educación a distancia, que sale ahí. Entonces de ahí, esta primera, digamos, virtualización de la UNAM se basa en principios sistémicos del SUA, que es extender los beneficios de la educación superior fuera de los recintos universitarios para que todos pudieran tener acceso. Esa es la gran visión que plantea don Pablo, que trata que les digo, integra ciencias y humanidades en su propuesta. Él se basa en la teoría general de sistemas para definir su modelo. Después vienen los principios de educación a distancia, cuando también se hizo a distancia, se definieron ciertos principios, y es a partir de todo este sustento que nosotros proponemos principios ecosistémicos. Acá están los fundamentos, donde está pues, la teoría general de sistemas, la propuesta de una universidad abierta y democrática, como bien lo dijo Adriana, de don Pablo, y lo que agregamos en cuanto a los fundamentos de la ecología de saberes de Sousa y los 3 ecologías de Félix de Guattari. Estos azulitos más bajos son los principios sobre los cuales estamos sustentados. Y después agregamos otros principios que, como les digo, retoma todo lo que tiene que ver con los sistemas, teoría general de sistemas, y lo que se definió para la educación a distancia, más estos nuevos principios. Y estos son 8 principios, así como los que propone Adriana, son un conjunto básico de principios con los cuales vamos a construir la propuesta. El primer principio es el bien común, que la educación superior debe ser un bien común, resultado de la relación dinámica fundamental. Es un bien común y de ahí ya nos posicionamos como vemos la educación. La educación, como dice, es para todos y con todos.
es de todos. No es algo que pertenece a alguien, pertenece a todos y está en continua construcción. Ese es nuestro primer principio, que es un principio ético. La relación objetivos educativos y ecosóficos. El ecosistema de educación superior debe plantearse objetivos compartidos a largo plazo con base a principios ecosóficos que consideran los niveles individual, social y planetario, como se los puse en un diagrama anterior. Tiene una apertura epistémica. El ecosistema de educación superior debe reconocer la ecología de saberes en sus niveles ontológico, epistemológico, metodológico, que los conocimientos son amplios y son diversos, que debe haber esta apertura epistémica. La relación totalidad-diversidad. El ecosistema de educación superior considera que tanto la naturaleza como la sociedad humana son totalidades orgánicas y dinámicas constituidas por sus diversos diversidades interrelacionadas en todos sus niveles. Todo está conectado. Hay sobre todo acá la diversidad, hay una gran diversidad. Por lo tanto, no hay como modelos únicos. En ese sentido, esa red de casas ecosistémicas que planteamos. La relación distribución descentralizado, el ecosistema de educación superior debe ser descentralizado y distribuido en sus diferentes niveles. Insistir también bastante en la descentralización. Muchos de los esquemas son centralizados y están bien y funcionan bien. No podemos esperar desaparezcan, pero sí también hacer énfasis en lo descentralizado, en lo horizontal, en lo participativo, en lo democrático. Relación, equilibrio, estabilidad y adaptabilidad. El ecosistema de educación superior debe preservar el equilibrio, estabilidad y adaptabilidad entre los diversos sistemas implicados. Debe haber un equilibrio. Debemos buscar la estabilidad y adaptándonos. Los sistemas son dinámicos, evolucionan. Y ahora más que nunca lo estamos viendo, tenemos que adaptarnos. Y tenemos que tener estos principios de flexibilidad para que el sistema siga viviendo. Sustentabilidad. El ecosistema de educación superior debe asegurar la sustentabilidad basada en la retroalimentación efectiva entre los niveles para adaptarse a los cambios que demandan el individuo y el planeta. Debe ser sustentable. Relación, accesibilidad e inclusión. El ecosistema de educación superior debe ser de carácter accesible a todos los sectores de la sociedad en sus diferentes formas de organización. Que sea accesible y que sea incluyente. Otro de los. Esto podría parecer como, bueno, está bien, suena muy bien, pero ¿cómo se han aplicado? Como preguntó Adriana, ¿cómo lo hemos aplicado? Todas estas consideraciones que parecen pues, muy generales, estamos viendo algo muy complejo, estamos dando una dimensión a la educación que va más allá del programa o del curso. ¿Cómo se aplican? Y lo hemos aplicado. Hay 3 tipos de aplicación que hemos realizado usando estos principios. Uno, dijimos, bueno, el sistema de educación a distancia de la UNAM funciona, ya de hecho, de eso trabajamos. ¿Por qué no planteamos un rediseño? Está bien, se podría mejorar, y esa fue una idea. En este caso, utilizamos los principios a un nivel macro. Conjuntamos a los actores y entre todos hicimos a través de un estudio de la complejidad y uno de perspectiva para hacer una propuesta nueva de un rediseño de este sistema. También lo hicimos para un diagnóstico que se hizo conjuntamente con Claxo, que cuando vino la pandemia rápidamente se quiso saber qué estaba pasando y dijimos a ver cómo se está viviendo, la idea de la vivencia. Cómo se está viviendo con el propósito de tener a través de lo que se vivía, la experiencia vivencial, tenerlos en cuenta en esta otra época. O sea, pues había mucha desilusión, había incluso ansiedad, hasta suicidios, pero también hubo mucha solidaridad, muchas fuerzas que sacan, mucha resiliencia. Y tener esta visión, digamos, dialéctica de una situación debe tomarse en cuenta en una nueva propuesta. Y acá es un diseño de una intervención muy específica, que ahorita les muestro las 3 muy rápidamente. Y acá nos fuimos a lo micro, nos fuimos a un tema de un curso de un CCH, de aplicar estos principios ecosistémicos. Entonces, el del sistema, pues hacer otra propuesta del Swayet. Ese es el Swayet, está muy bien, pero fue una copia como de lo que está en los campus,
que son como islas, ¿no? Están ahí, cada quien tiene, pues maneja su programa, sus estudiantes, y se tiene a distancia. La cuestión es que no están aquí en el campus, que están a distancia, y que y está bien, porque se amplió, o sea, como que la UNAM y como todos los programas a distancia tienen esa característica de ampliar. Pero después de aplicar el proceso, pues ¿por qué no los podíamos interconectar? La tecnología, así es, sobre todo a distancia, de verdad que me facilita poder hacer que viajen estudiantes, programas, problemas, pensar en carreras más transversales. Este potencial se tiene. Si hasta acá lo podríamos hacer de otra manera, aplicando los principios, por ejemplo, organizacionales de los que viajan a los de sistemas abiertos, desde un enfoque ecosistémico. Podemos pensar en modelos mucho más flexibles y que puedan adaptarse de acuerdo a la circunstancia. Entonces, para la comprensión, pues lo hicimos desde la complejidad, este problema, y para la transformación desde la perspectiva. Se aplicó, se hizo, esto duró meses, convocamos a diversos actores, se les dijo cómo lo verían un cambio desde una perspectiva ecosistémica, después se contó el grupo, se trabajaron en grupos y salieron 4 escenarios de acuerdo con respecto a la complejidad de propuestas de cómo reorganizar el SWAYET. Esto es reputado en esta perspectiva del SWAYET. La segunda aplicación, como les contaba, tenemos la pandemia, entonces pues, fuimos afectados todos, ¿no? Entonces se recurrió, se hizo unas encuestas a las vivencias, principalmente del grupo, cómo lo estaban viviendo. Pusimos desde Claxo, yo estoy en un grupo de trabajo que se llama Cuerpos, Territorialidades y Espiritualidades. Claxo es, como saben, es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que tiene un enfoque social a nivel latinoamericano donde estudia todas las problemáticas sociales, entre ellas la educación, pero también las culturas indígenas, el género, etcétera. Entonces se construyó una gran memoria y nosotros hicimos esa lectura para agregarla en esta memoria y que esta memoria nos permita poder hacer replanteamientos más amplios, que tendríamos que pensar en la parte educativa, cómo hacer nuevas propuestas donde se tengan consideraciones también sociales, no solamente educativas. También se sacó un artículo, se publicó sobre este estudio y fue identificar cómo los estaba viviendo para tener elementos para plantear nuevos formaciones o modelos educativos. El otro fue a nivel micro. El objetivo desde un enfoque ecosistémico, incorporar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la metacognición utilizando el chatbot. Dijimos, bueno, vamos a escoger, y eso fue aplicado, fue un tema muy bien definido, el sistema digestivo, que era parte de un curso de biología del CCH. Entonces se replanteó a través de una intervención que hizo con la profesora y con los estudiantes, de hacer la reflexión ecosistémica sobre el proceso de aprendizaje metacognitivo usando el chatbot. Es esa reflexión, es que crear como esa conciencia, que bueno, está bien, estoy estudiando el sistema digestivo, tengo que saber cómo funciona. Ese es el objetivo de ese tema, de ese curso. Pero si lo vemos de una manera más amplia, podríamos primero reflexionar sobre cómo lo estoy aprendiendo, si realmente lo aprendí, ¿no? O sea, esa es una gran pregunta que nos podemos hacer. No es la calificación que va a decir que lo aprendieron, es si lo pueden aplicar, si lo pueden explicar. ¿Cómo se da la metacognición? Hacerlos conscientes de ese proceso. Y además usando el chatbot, la inteligencia artificial, que es una de las técnicas de la IA, cómo metemos el chatbot que nos ayuda a hacer la metacognición. Entonces, la reflexión, el chatbot es como un ente que podemos programar a base de preguntas y que empieza a participar en el proceso, pero pensado en la metacognición y de un enfoque ecosistémico. Entonces, eso lo aplicamos a un elemento, a un tema de un curso. Y después de aplicarlo, de lo que estamos observando, sí que abrió o se creó una nueva conciencia. Simplemente, por ejemplo, estaban estudiando el sistema digestivo, pero el cuerpo humano tiene otros sistemas. Y hay que saber que, bueno, qué pasa, tiene
influencia el sistema reproductivo del sistema digestivo. Cuando uno lo lleva como sistemas, lo tiene uno que ver con relaciones. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con las especialidades. Por ejemplo, yo puedo ser experto en sistema digestivo y solo sé, es lo que yo sé, y no sé de los otros sistemas. Un enfoque sistémico nos debe llevar a que están conectados y que para entender todo es necesario lo sistémico. Y el otro, digamos, acá es una súbdita de una persona, en este caso de una mujer, pero si lo volvemos como un ser humano, como un ser social, entonces las preguntas también van más allá de puramente del aprendizaje del sistema digestivo, porque eso lo puede estudiar la medicina, la biología, o lo puede estudiar las ciencias de la salud, donde entonces el impacto que tenga la alimentación sobre el sistema educativo también es importante, la salud o los alimentos, etcétera. Entonces, este conocimiento, si lo pensamos, nos puede relacionar uh, con otras áreas de conocimiento e incluso de otras profesiones. Este es un curso a nivel de prepa. Y creo que con esto puede abrir las posibilidades. Bueno, yo me interesa solamente la medicina, pero sí entiendo que tiene otra relación o con otro enfoque. Es como ver de otra manera el conocimiento que parece que muy simple, pero que no es solito, sino que está aislado y que tiene una relación con lo demás. Y cuando se hizo, por ejemplo, además la forma en que se hizo fue que programaran los chatbots, que preguntaran y se les pidió que explicaran el sistema explicativo por grupos, ya sin el profesor, y que se organizaran como que ellos quisieran. Ese es también un enfoque ecosistémico. Háganlo entre ustedes y definan qué es cómo lo van a explicar. Y lo interesante es que cada quien lo explicó de manera diferente, ¿no? En cada grupo. Y también dijeron, podríamos hacer una red de chatbots que pudieran explicar y podamos entender a todos los demás. Un chatbot que dijera, pues sí, los problemas de la naturaleza, pasar a otro nivel de la conciencia de ese conocimiento en otras áreas. Y fue lo que hicimos en la aplicación. Y acá definitivamente, aunque no lo hicimos claro, pues acá hay principios didácticos que ahora que lo veo, tienen que ver mucho con lo que nos está planteando Adriana. Entonces, este es cómo lo hemos aplicado. Y entonces, pues acá fue un enfoque que hicimos de lo elemental a lo general, y cuando puede ser también de lo general a lo particular. Y creo que sí se creó un grado de conciencia en los estudiantes. Estuvieron muy contentos, además pues, habíamos usado un chatbot, lo habíamos usado para... teníamos una duda de que si íbamos a dar esa intervención, pues les iba a quitar horas de su clase, pero entraron gustosos, tanto la maestra como ellos, y nuestro objetivo es que la metacognición es útil pues, para todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se logró, esto es parte de un proyecto que ya está aprobado, que estamos trabajando, hay otros tipos de intervenciones que estamos trabajando, este es el que he participado. Y ahora viene, digamos, la pregunta, ¿cómo darle una dimensión ecosistémica a los principios didácticos propuestos por Adriana? Acá están sus principios didácticos y acá están nuestros principios ecosistémicos. Adriana, ¿cómo ves? ¿Cómo podríamos, qué relación tú encuentras? Bueno, ya lo hemos estado platicando y Adriana ya tiene una lectura de cómo empezar a relacionarlos para darle otra dimensión a estos principios didácticos, porque son principios didácticos, se pueden aplicar en cualquier intervención, y acá estos principios ecosistémicos. Pues ahora le paso la bolita a Adriana. El micrófono. Gracias, Vic. Fíjate que ahora te comentabas, hay mucha relación, ahora que dices de la estructura horizontal que propone, que tiene este enfoque ecosistémico, y pienso justamente en esta propuesta tanto de Prensky como de Cole sobre la coasociación y sobre la docencia distribuida. ¿Qué propone la didáctica justamente en estos momentos? Que dejemos a un lado la clase frontal, en donde el docente está al frente y se puede en un peldaño mejor, y los alumnos debajo y frente de él. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es ponernos
de manera circular, o incluso hay una propuesta del doctor Díaz Barriga muy interesante, que es modificar las aulas, el espacio físico, de tal forma que el docente deje de estar al frente. Y justamente esta estructura horizontal que tú nos hablas, Víctor, que tiene el enfoque ecosistémico, está muy relacionada con ello. ¿Y qué podemos emplear? ¿Cómo podemos utilizarlo? Pues justamente con la docencia distribuida, en donde el docente no sea la única persona, el único monitor que tenga la palabra, sino que esté distribuida con todos los alumnos. De entrada yo veo esta relación que no lo habíamos comentado, pero que ahorita que tú estás presentando, veo que podría ser muy bien aplicada. Como decía Víctor, hay una propuesta que ya estuvimos viendo. Hay mucha relación, sí vemos que convergen los puntos. Yo decía en determinado momento, este principio didáctico de enseñar todo a todos está muy relacionado con el bien común. Y también vi ahora que lo presentabas, la accesibilidad, de que todos también está relacionado con enseñar todo a todos. Creo que estos dos principios, tanto bien común como accesibilidad, podrían empatar con enseñar todo a todos. ¿Estás de acuerdo, Víctor? Sí, sí, efectivamente, es que es potente enseñar todo a todos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Lo que tiene como implicación. Y efectivamente tiene que ver con la accesibilidad como un principio también de bien común. Y también romper mucho con los esquemas generalmente es profesor-estudiante, generalmente el esquema, ¿no? Pero los estudiantes también pueden enseñar. O sea, romper ese esquema, ampliarlo y dejarles más libertad también a los estudiantes, ¿no? Cuando les digamos, bueno, ustedes se organizan, ya el profesor no va a estar observando, dejarles esa posibilidad. Tiene todas esas implicaciones el de enseñar todo a todos. O sea, como, bueno, y además con tus principios los vas exponiendo, tiene que ser con el diálogo, tiene que ser con muchas interacciones. Todo esto tiene que ver con el conjunto de principios. Cada principio creo que nos enlaza a diferentes de los otros principios que estamos planteando. Muy bien, el principio didáctico de selección de material para propiciar el aprendizaje creo que también está relacionado con este último de relación de todos los actores, ¿no? Sí. Sí, cuando dices Entonces, seleccionar de materiales para propiciar el aprendizaje, eso se vuelve muy, muy importante, fíjate, porque ya cuando vemos como entorno educativo todo lo que está, es increíble, ¿no? O sea, desde el punto de, si sabemos que es importante, se amplía. Yo, mi material que llevaba en mi curso, pues se puede ampliar muchísimo. De ahí la importancia de seleccionar y que los estudiantes también puedan seleccionar, dejarlos esa posibilidad de ir agrandando su acervo, ¿no? Que tengan esa posibilidad. Y también yo creo que no preocupa que sea, por ejemplo, información falsa o verdadera, o sea, porque esa es la realidad, que podamos discernir, ¿no? O sea, no se puede dejar a un lado porque está ahí. Y creo que esa importancia de este mundo, porque es un mundo, cuando lo vemos así, puede ser caótico o contradictorio, pues enseñar a discernir y que no sea yo solamente el que selecciona, que todos podamos seleccionar, ¿no? En esta forma nuevamente esa estructura horizontal. exactamente, más participativa, más democrática. El papel activo del estudiante vinculado a su contexto, creo que es muy importante no perder de vista el contexto de los estudiantes, Sí, de todos, de todos. y considerando las culturalidades también de las que ustedes nos hablan. Exacto. Fíjate que algo que nos dimos cuenta, que yo me di cuenta cuando en esto de la pandemia, pues somos profesores, ¿no? Y ellos son estudiantes. Y cuando dábamos nuestros cursos, pues me ponía la cachucha del profesor y es de estudiantes. Pero también uno puede ser papá, puede ser mamá, puede ser trabajador. Y de repente, cuando se llevó toda la casa, pues nos dimos cuenta que no es un estudiante típico, ¿no? Que es en abstracto, que tiene problemas, que tiene diferencias, que hay una gran diversidad. Y creo que esa diversidad, pues tenemos que tomarla en cuenta. Eso para mí como que nos teníamos como cachuchas que nos poníamos en un lado, pero en el fondo
pues éramos mucho más, ¿no? Ahora, ¿cómo organizar eso? Yo creo que en ese sentido, pues no puede caer solamente en el profesor toda esa comprensión. Yo creo que tiene que ser colectiva. Incluso yo pensaría en cursos donde estuviéramos como varios profesores, ¿no? De diferentes niveles para poder, porque si aparte yo estoy enseñando y tengo que ser muy, casi psicólogo, pues es difícil, ¿no? Por eso en la educación a distancia incluso se diferencian ciertos roles para dar el acompañamiento en la educación. Y bueno, siguiente, interacción como elemento clave para el aprendizaje, totalmente ustedes también lo tienen como interacción en esa relación necesaria, docente-alumno, alumno-alumno, docente y alumno contenido, con una interacción constante, ¿no? Y Así es, vinculado también a este contexto, a esta diversidad y biodiversidad en la que nos comentas también. efectivamente. Y fíjate, y acá las interacciones, además de que pues eso permite todo el proceso, esas relaciones es lo que hace cuando lo vemos sistémico, es lo que le da un potencial. O sea, no son como cosas aisladas, la interacción, digamos, entre un modelo formal e informal o entre un grupo y otro grupo, le da otra dimensión al proceso y no pensarlo como elementos aislados, ¿no? Eso es un enfoque sistémico, o sea, todo está conectado. Tiene otro impacto si lo vemos desde las interconexiones. Y ese es un enfoque sistémico. Por supuesto. Los alumnos aprenden en diálogo. Nuevamente regresamos a la interacción, a la comunicación, que es tan importante. Y de acuerdo con el diagnóstico que se aplicó para la tesis, pues identificamos que una de las demandas más constantes que tienen los alumnos es esa falta de interacción que tienen, esa falta de retroalimentación que tienen de parte de los maestros y que tienen un diálogo nulo entre pares. Entonces yo creo que es Así una es. parte que necesariamente tiene que reforzar también, una más de las que tiene que reforzar la educación a distancia. Yo creo que sí, fíjate, porque pensando solamente en la instruccional, yo doy la instrucción y los otros escuchan, o tienen que hacer lo que se dice. Hay que saber también dialogar, saber decir y saber escuchar. Y en todos los niveles, ¿no? O sea, en todos los niveles debe abrirse esa forma de comunicación. Generalmente, pues el modelo es profesor-estudiante, se define una estructura de comunicación que es jerárquica generalmente. Efectivamente hay otras. De ahí la importancia de la colaboración, la importancia de la autonomía, pensar los que son, tienen todos los actores son autónomos, que todos que trabajamos en colaboración, o sea, donde encontramos algo, un, un fin entre varias autonomías, pues, trabajando en colaboración con objetivos que definamos todos. Cierto, y si me lo permites, Víctor, me gustaría mostrar este esquema. ¿Sí? Bueno, aquí en este cuadro presento un concentrado donde ya incluyo este enfoque ecosistémico y bueno, de acuerdo con la escuela tradicional, y este análisis nos lo hace muy claro Snyder, la escuela tradicional en el siglo XVII, del siglo XVII al XXI, al XIX, perdón, en este periodo, la escuela estaba centrada en el docente. La relevancia eran los contenidos. Había una vigilancia, control y disciplina extremos. También la estructura del salón era rectangular, como ya comentábamos, y el objetivo era educar para la vida. En la escuela activa, que ya se ubica en el siglo XX y ya tenemos a teóricos como Freinet, De Croo, Montessori, el papel está centrado en el alumno. La relevancia es la actividad espontánea y se identifica por un respeto al descubrimiento propio, al autocontrol y al autodesarrollo. El espacio que se propone es un espacio abierto. Ya hablábamos de esas caminatas que hacía Freinet para enseñar a sus alumnos. Y su propósito era educar en la vida. Pero ahora que comentamos sobre este enfoque ecosistémico, estuvimos haciendo esta propuesta.
que la escuela, que el aprendizaje esté centrado en el alumno y en el docente, en ambos, decidiendo mutuamente en una relación de colaboración y de fomento al equilibrio ambiental. La relevancia a la cultura participativa y crítica, el respeto al medio ambiente y al ecosistema. También que se trabaje en espacios abiertos, respetando el medio ambiente. Y el propósito que sea educar para adaptarse a los cambios de manera descentralizada y distribuida. Tenemos que educar, formar para la vida, para adaptarse a estos cambios. Y esta situación de la pandemia yo creo que nos trajo muchos aprendizajes. De momento nos descontroló a todos, maestros que estaban reacios al uso de la tecnología, tuvieron que acercarse a ella para seguir su trabajo. Los alumnos tuvieron que adaptarse a una pantalla, a los cuadros del Zoom, en el mejor de los casos, en otros casos al WhatsApp, y como pudiera. Necesitamos estar abiertos a la incertidumbre. Necesitamos educar a los alumnos, a nuestros alumnos, para este nuevo ambiente. Porque ahorita estamos pensamos a punto de salir de la pandemia, pero ya estamos escuchando que ya viene otra nueva ola. Entonces, bueno, pues esta sería la propuesta. Pues muy bien, yo creo que es una primera propuesta que amerita ir profundizando para hacer esta correlación entre los principios y hacer una propuesta como más acabada, o puede ser tan profunda como que queramos, pero creo que esto da pie a trabajar estos dos principios, cómo los podemos conjuntar para presentarlo como un nuevo trabajo de dos perspectivas que se han tomado, la didáctica y lo ecosistémico. Pues creo que esto es lo que nos puede dar para seguir profundizando. Y ahora pues pasamos a la última sesión, que sería la sesión de preguntas y abrir el diálogo con todos los participantes. Me parece que Leo ya hizo un comentario. Julietita, para registrar la asistencia. Sí, también hay, Julietita acaba de enviar el chat para que para que puedan tener la asistencia. Aléjate, Víctor, del micrófono porque Sí, ya no se escucha. Sí, que Julietita les mandó la liga para registrar las asistencias. Pues bueno, no sé, ahora sí que le cedemos el micrófono, ya lo tuvimos bastante nosotros, pues ahora les toca a los que están, a nuestros invitados. Sí, Eva, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicidades a los dos. Súper interesante esta visión que están dando sobre... ustedes se enfocan a la universidad abierta y justamente lo que mencionabas, doctora, fuimos forzados a trabajar en esa forma. Y justo lo que me llama muchísimo la atención es lo que mencionabas en tu exposición. La didáctica para ambientes virtuales es escasa, no existe, no hay investigación. Entonces, ahora sí que, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que pudiéramos tomar unos cursos que nos llevaran a... O sea, esto ya llegó para quedarse, ¿sí? Ya. Yo creo que muchos de nosotros estamos diciendo, pues ya no voy a dejar tareas, todo va a estar subido en una plataforma donde ya he estado trabajando, donde ya he estado puliendo mis materiales, y entonces lo que voy a hacer, en el caso nosotros de lenguas, pues ahí puedes trabajar ya más cuestión de expresión oral, expresión escrita, ya ver cosas más prácticas, suponiendo que vas a tener el alumno que va a estudiar. Esa es una primera pregunta. ¿Qué se podría hacer? Y lo uno con lo que dijo también el doctor Sánchez. Ustedes hablaron que pusieron un chatbot, ¿sí? Y entonces una de las cuestiones que también estuvimos escuchando es el profesor que no se presentaba a su clase, el profesor que no contestaba a los alumnos, ahí están las tareas, envíalas. El chatbot de alguna manera sustituye al maestro.
Ahí es donde vamos a terminar. Son mis preguntas y muchísimas gracias. Felicidades a los dos. Gracias. Muchas gracias, Eva. Fíjate que a mí me parece que debemos involucrar más a los estudiantes. ¿Qué podemos hacer? Que ellos elijan los temas, que ellos los desarrollen, que nosotros les pongamos una rúbrica y le digamos en esto van a consistir y dejarlos abiertos a que ellos propongan y seguramente de esta forma van a ser más conscientes de su aprendizaje y se van a involucrar. Creo que es muy importante que es el momento en que nosotros como docentes tenemos que girarle, como ya decíamos, girar la batuta hacia los alumnos y darles esa confianza para que ellos se involucren y respondan de esta forma. Sí, yo quiero agregar algo porque, perdón, ¿cuál fue tu nombre? Eva. Eva. Eva, creo que estás planteando una situación bien importante. Pues nos vienes de alguna manera, como quiera que sea, si fuera presencial o a distancia, la forma en que estábamos enseñando, pues lo sabíamos hacer, ¿no? De alguna manera, aunque tal vez no hayamos recibido una formación. Yo, por ejemplo, pues siempre fui maestro, yo salí de la Facultad de Ingeniería, estudié computación y enseñé como me enseñaron, ¿no? Nunca tuve una formación en didáctica o en pedagogía, pero ya después, cuando incursioné a la educación a distancia, pues tuve que reaprender cómo hacerlo a distancia, que no es lo mismo. En esas circunstancias, pues se da esta situación y se vieron enfrentados, nos cambiaron la jugada, ¿no? La mayoría, ¿no? Pues yo era presencial y yo era a distancia, o sea, cómo incluyo este modelo como mixto, y no hay una formación. Entonces, creo que no sea, acá se vuelve necesario formar a los profesores en esta otra modalidad mixta, o como se esté dando, que es importante. No es suficiente que pues, ahí están estas herramientas tecnológicas, úsenlas, apréndanlas y a ver cómo las integran, ¿no? Creo que sí se requiere toda una formación, dependiendo del área, dependiendo de la disciplina, etcétera, ¿no? Que es muy importante. Eso quería como completar sobre lo que estás planteando, que me parece muy importante, que falta esa formación. Pues ya pasó esto y ¿cómo le van a hacer? Como lo planteaba Víctor, un amigo de la pedagógica, pues hay unos que ya no quieren, dan clases presenciales a distancia, pero los estudiantes es todo un problemón, tanto para los profesores como para estudiantes, ¿no? Pues, hoy tengo una clase a distancia, pero también presencial, y eso le implica, pues, una gran dificultad para ambos. Y no hay una formación que permita integrar y manejar pues, incluso todos estos tiempos. Ahora con respecto al chatbot, acá se usó como una herramienta auxiliar en la parte de apoyo, o sea, que algo que se puede programar por preguntas. Digamos, lo que pueda responder un chatbot depende de lo que se programen sus preguntas, que es un área como muy limitada. Pensar que esto va a ser tanto así como un profesor pues, o como un ser humano, pues es un problema todavía bastante grande que no podemos decir que haya una sustitución. Y precisamente como los procesos de formación, esas interacciones que hay, pues se requieren. Y acá la idea fue mostrar por un lado el potencial, que es una herramienta, digamos, no muy complicada, porque ya se pueden programar, cualquiera lo puede programar, que dé respuesta a ciertas preguntas, pero la educación no solamente es dar respuestas a ciertas preguntas, es confrontar problemas, integrar, ser crítico, es en un proceso más amplio. En ese sentido, pues es el rol que siempre se van a tener los profesores y los mismos estudiantes en la cuestión del uso de la inteligencia artificial. Tiene mucho potencial la inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial le da un salto a lo que es toda la tecnología, porque antes eran recursos que estaban ahí, ahora de repente ya es alguien que empieza a interactuar. ¿Y qué implica? Y creo que es una reflexión importante que hay que hacer, cómo poder integrar en nuestros procesos un chatbot, en este caso, un agente, que son agentes computacionales basados en conocimiento, con otro manejo más importante. Pero no hay que verlo como, o sea, es como un elemento, así como cuando, por decir, cuando empezó, me acuerdo, la tecnología digital, el simple PowerPoint, ¿no? O sea,
pues, tuvo que cambiar y fue un elemento que al final pues, fue una gran herramienta. Pero eso no sustituyó al pizarrón, no, o sea, fue un elemento que le dio otra dimensión. Ok, sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Eva. Fabiola. Sí, ay, pues felicidades, me gustó mucho, me dejó muchas reflexiones. Yo tuve oportunidad de ser alumna del maestro Víctor en estos cursos de la CUAYED, y justo antes de la pandemia yo pude aprender mucho de lo que es las cuestiones de asesorías en línea, ¿no? Cómo dirigirte a los estudiantes. Y lo que he podido percatarme es esta interacción justa tan diferente, ¿no? Entre una cuestión presencial y en línea. Y yo quisiera comentar que independientemente de la disciplina que estemos impartiendo, lo que yo considero es que necesitamos sí mucho apoyo también en cuestiones de justo de la didáctica en línea, porque no es lo mismo, y también los estudiantes perciben diferente cuando ahorita que hemos regresado en cómo se llevan las clases, aún con Padlets y con todas estas cuestiones que nos ayudan, los Jamboard y todo. Sí hace falta, por ejemplo, más preparación para nosotros, por un lado, tener mejores interacciones, y por otro también considero que, por ejemplo, yo tomé algunos cursos de DEGAPA de inteligencia emocional y cuestiones de estas que en un momento para muchos dicen esto no es importante, pero justo a mí me permitió tener una mejor interacción. Conocí algunas estrategias para tener una mejor interacción con los estudiantes y ahora me ha funcionado. Entonces, creo que, lo platicaba con los compañeros del curso de DEGAPA, pues es una área que está un poco dejada al lado y que se requiere de mucho hoy en día, ¿no? Y por último, pues lo que a mí me preocupa, y yo creo que nos preocupa a varios, es esta cuestión, ¿no? Del aula invertida, que es interesante, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay una serie de contenidos a cubrir? Esa parte, a mí lo he platicado con varios colegas, ya se fue una de ellas que estaba aquí hace ratito, es cómo podemos tener un equilibrio entre lo que yo quiero, ¿no? Que les guste a los estudiantes, que puedan ellos participar en esta cuestión de tener sus contenidos, ¿no? Porque, bueno, el contenido lo sabemos, ¿no? Está ahí, pero llevarlo a cabo de diferentes maneras, sin que haya esa presión, ¿no? Digamos, institucional de tienes que cubrir esto y esto y esto. Porque a veces yo pienso, yo quisiera que se cubriera lo más importante, ¿no? Pero bien aprendido, a no llenar a los estudiantes de tanto, o sea, esa parte a mí me preocupa mucho, y creo que a varios. Entonces, pues, nada más. Y gracias a la CUAYED, ¿no? Y a los cursos, pues yo fue que pude integrar cuestiones como coevaluación, ¿no? Cuestiones algunas que pues yo no conocía, y que justo cuando nos llegó la pandemia, pues también la maestra Julieta fue mi maestra, me cayeron como anillo al dedo, ¿no? Entonces esto fue pues porque yo tenía inquietud de conocer alguna otra manera de aprender, ¿no? Y pues pero si no hubiera sido por estos cursos, maestros, yo creo que me costó mucho trabajo, pero creo que me costó mucho menos. Y hablamos de la reflexión, perdón, de los estudiantes. Sí, aunque creo que ahí habría maneras también, como falta un poquito cursos a los docentes de cómo, y los mismos chicos lo dicen, cómo incentivar y fomentar estas estrategias. Porque lo hablamos, pero muchas veces no hay tantos cursos de esos para los estudiantes, no nada más para los maestros, sino para los estudiantes. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, totalmente de acuerdo. Tenemos que formar no solo en tecnologías, sino también formar en didáctica. Totalmente de acuerdo. Y también estoy de acuerdo en que es necesario, y también lo planteo en mi tesis, es necesario disminuir la carga conceptual. Y esto también implicaría hacer modificaciones a los planes de estudio. La propuesta también es trabajar con problemas, con casos y problemas que propicien la reflexión. Pero vaya, decíamos Víctor y yo ayer que platicábamos y estábamos preparando el tema, justamente implicaría, yo le llamo reingeniería, doctor, una reingeniería del sistema. ¿Tú cómo le llamas? Sí, diseño social, rediseño social. Rediseño, sí, implica cambio total.
tendríamos que cambiar planes de estudio. O sea, ir desde el fondo del problema. Sí, y yo quisiera agregar algo que se ha dicho sobre la motivación, cómo motivarlos, ¿no? Generalmente cuando es una educación como muy instruccional, yo les dicto, yo les digo, yo planteo el problema, y yo creo que hay que hacerlos más participativos. Por ejemplo, a mí me gustó que uno de los principios que menciona Adriana es sobre enigmas. O sea, plantear como, si lo plantea como un enigma o como un problema, o nosotros cuando lo planteamos, a ver, reflexionen de lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo lo podemos conectar? Entonces eso motivó y ustedes elaboren esa otra propuesta, que no sea un conocimiento que van a repetir y que se tienen que aprender, sino motivarlos a través de que el conocimiento tiene un sentido y que tiene un sentido humano. Decirles, por ejemplo, qué efecto tiene sobre el ambiente, los ecosistemas biológicos o sobre los ecosistemas sociales o cuál es la ética. Por ejemplo, está bien, estamos usando el chatbot que es inteligencia artificial. No tendríamos que pensar también en la ética de la inteligencia artificial, en la ética de los recursos digitales, de las computadoras. Yo creo que si uno va despertando, no como un conocimiento aislado, sino también como a través de problemas o de enigmas o de reflexiones, abre la discusión. Digo, en esta intervención fue muy interesante porque los estudiantes ellos mismos, era un curso de un tema del sistema digestivo, pues surgieron muchas preguntas que a ellos los motivó y los hizo pensar, y eso es la metacognición, también reflexionar, ¿no? Y una reflexión también ecosistémica. Cierto. Pero yo aquí agregaría, Víctor, no tanto la motivación que vaya del docente al alumno, sino que propicie ese deseo de aprender, que sea intrínseco, que vaya del alumno hacia afuera. Sí, sí, una pregunta disparadora, ¿no? Hacerlo más activo y más participativo y no solamente de un sentido. Por ejemplo, pues, se pueden hacer preguntas como constructivas. Yo podría hacerlo para ver qué podría resultar. ¿Qué relación podría tener el estudio del sistema ejecutivo pensando en el arte? ¿Podría haber una relación? A lo mejor sí podría ser la fuente de inspiración de una obra pensando en el sistema digestivo. ¿O cómo se podría mejorar el sistema digestivo a través de una política de salud? O no sé, plantearles nuevos problemas o que busquen otras formas de aplicar el conocimiento que no solamente sea en una línea, despertarlos así como de otra manera, o que ellos mismos, o sea, si uno les pregunta, seguramente hasta cómo se resolvería un problema de acuerdo a una técnica, una metodología, lo podrían hacer de otra manera, a lo mejor sí. Y esto es como abrirlo, ¿no? Como conocimiento que sea como más activo y que se desarrolle precisamente la creatividad y el pensamiento crítico, ¿no? Leo. Sí, pues sí, les agradezco sus participaciones, aunque soy parte del equipo, cuando ya ve uno en el evento real las cosas, ¿no? Hay muchas más cosas que van saliendo y que se van enriqueciendo, ¿no? Porque este enfoque, pues se está construyendo. Y ahorita una de las cosas que sí me doy cuenta es que hay mucho por construir y además por reflexionar, porque estamos en un momento de transición. Muchas veces cuando vemos este tipo de enfoques, ¿no?, que rebasan, porque en realidad lo que están haciendo es rebasar los campos acotados de la escuela y de lo que está establecido como socialmente, luego efectivamente aquí sí se da un proceso de disrupción mucho más general, ¿no? Porque yo siento que luego hay una visión de disrupción como muy funcionalizada, ¿no? Muy funcionalizada al ámbito capitalista, ¿no? En donde se entiende por disrupción todo aquello que le sirva a refuncionalizar el sistema
y a seguir manteniendo una dinámica específica. Pero verdaderas disrupciones es cuando nos empezamos a dar cuenta que hay otras cosas que tenemos que sí cambiar de fondo. Y en este caso el enfoque ecosistémico en realidad nos descentra, va más allá, como tú decías, Adriana, centrado en el profesor primero, ¿no? Después centrado en el alumno, pero ahora ya es alumno y profesor porque pertenece a un sistema social que tiene problemas, ¿no? Y que de alguna manera vamos a aprender a resolver problemas, ¿no? A involucrarnos en resolver problemas. Y en realidad entonces el docente es el que de alguna manera permanece dentro de la institución formativa, porque además también me interesó mucho esta idea de que no es nada más el aprendizaje, sino es la formación lo que estamos buscando, ¿no? Y entonces toda la idea de la instrucción, ¿no? Que pues, ha dado en torno a esta cuestión de que lo que tenemos que hacer es diseño instruccional, pues está muy centrado en aprender, ¿no? Pero no en hacer cosas realmente nuevas, ¿no? Porque al final aprender es aprender cosas que ya están estructuradas. Y entonces lo que se necesita es justamente que profesores y alumnos se involucren en la creación de cosas que pueden ser nuevas, que hay un esfuerzo de resolver problemas e incluso de buscar qué nuevos usos tienen cosas que ya existen, ¿no? Pero exactamente, los alumnos tienen una trayectoria limitada dentro de la escuela, por ejemplo, 6 años en la primaria, 3 años en la secundaria, 3 años en el bachillerato, etcétera. Que esto también debe cambiar, como tú decías, Adriana. Hay que hacer de fondo cambios. Pero bueno, si pensáramos en estos tiempos acotados, los que sí permanecen dentro de esta institución son los docentes. Entonces, el docente lo que debe hacer es de alguna manera ser parte, es el portador de la historia de lo que esa institución hace, ¿no? No nada más estar repitiendo cosas, sino llevando la historia viva de la institución, porque el alumno finalmente va a transitar un tiempo y va a salir. En cambio, el docente puede decir, bueno, en tal tiempo abordamos tales problemas y hicimos esto. En este siguiente tiempo abordamos esto y logramos tales cosas. En este otro tiempo, y así, ¿no? Y se me hace pues muy importante porque en esta visión ecosistémica realmente vamos a salirnos de nuestra individualidad. Mucho tiempo, pues sigue siendo la escuela evaluadora de individuos, ¿no? Y luego hasta dicen que no, que el neoliberalismo no trajo graves consecuencias a la escuela. Y uno de esos es la evaluación individual de las personas, ¿no? Como si las personas actuaran por su propia iniciativa individual nada más, ¿no? Hasta el individualismo neoliberal tiene una estructura, que es una estructura social individualista, pero es una estructura social que conduce a eso, ¿no? Entonces, hacer evaluaciones, por ejemplo, más sociales también es parte de la tarea ecosistémica, ¿no? Que sepamos evaluarnos como parte de grupos, ¿no? Pero parte de grupos que están haciendo cosas. Entonces, bueno, para ya no extenderme, me pareció muy, muy enriquecedor esto, de poder trabajar de otra manera, pues, esta estructura formativa, ¿no? Para que se vaya más allá, ¿no? Alguna vez vi que los biólogos están hablando del, ¿cómo se llama? Del fenotipo extendido, ¿no? Que dicen genéticamente uno tiene un fenotipo porque tiene una estructura corporal, ¿no? Pero no nada más es eso, el fenotipo va más allá, o sea, los insectos forman, pues, por ejemplo, las abejas forman un nido, ¿no? Y eso también es parte de su fenotipo, pero no nada más es su fenotipo individual, sino es un fenotipo extendido
que se irradia hacia lo que están haciendo hacia el exterior, ¿no? Y cuando uno piensa en las capacidades culturales del ser humano, que van más allá de lo genético, ¿no? O sea, nuestro fenotipo está extendido a los aparatos que creamos, ¿no? A la memética, ¿no? A esta situación que nos trasciende, ¿no? Finalmente los memes son estructuras de información que se pueden incluso reproducir, ¿no? Pero que son estructuras culturales, ¿no? Entonces todo esto pues es ecosistémico, al final está más allá de los individuos, y creo que las instituciones pues deben también recrearse, como decías, Víctor, rediseñarse, ¿no? Para resolver los problemas nuevos que se van presentando, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a ti, Leo. Y me gustaría leer un comentario que hace Norma Edith en el chat. Dice, coincido con los principios didácticos, en particular con la interacción y con el entorno, y el otorgar un papel activo en el aprendizaje, tanto en el estudiante como en el docente, pero la reducción de contenidos, pero en la reducción de contenidos, considero que los conceptos son importantes, nombrar los objetos de conocimiento, identificar en la realidad. Es básico, es para lo que se asiste a la escuela, y desde el enfoque ecosistémico considero que los conceptos no quedan fuera, sino la intención es integrarlos, enseñarlos. La didáctica es la disciplina que lo puede enseñar, precisamente en lo que se denominan sistemas conceptuales para problematizar y generar innovación e intervención social. Sí, estoy de acuerdo, Normita. No obstante, sí considero que hay demasiada carga conceptual en los planes, en los programas, y sobre todo ahorita en la pandemia lo vimos. El maestro estaba más interesado en que el alumno concluyera con el programa que detenerse a saber y a identificar si realmente lo aprendieron. Entonces, nuevamente regresamos. Lo importante es cumplir con el programa y no si los chicos o los alumnos aprendieron o no aprendieron. Creo que sería importante detenernos en aquellos temas sustanciales, sí es importante, pero disminuir la carga conceptual. Gracias por tu participación, Normita. Yo quisiera agregar a eso. Sí. Creo que sí hay una sobrecarga, muchas veces más que conceptual, informativa, ¿no? Que en el fondo tienen como teorías o conceptos, y que no ha habido un esfuerzo como de conceptualizar y significar, ¿no? Como que, pues a lo mejor efectivamente hay conceptos muy interesantes en este artículo, yo lo sé, o a lo mejor ni lo sé, y no se significa, y entonces se carga, y eso requiere como un esfuerzo precisamente de poder seleccionar bien, de poder significar los conceptos y la significación de los conceptos. Y debe haber una economía. Yo creo que a veces también, yo he escuchado muchos estudiantes, ¿no? Ay, además tengo que leer, nos ponen a leer muchísimo. Pero yo creo que ahí el profesor les mandó muchas cosas cuando pudo haber hecho una selección más conceptual y significativa, ¿no? Claro. Que facilite. Es como cuando uno investiga y uno dice, no, léete este libro porque está buenísimo, pero pues me lo tengo que leer, ¿no? Y efectivamente, si me lo estás recomendando, conozco, yo sé que es importante, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí es un problema que nosotros nos planteamos. Nosotros desde nuestras diferentes áreas estamos leyendo y identificando, y yo creo que ahí lo importante es, como lo que decíamos, hagamos, pues tú preséntame una síntesis o dale una presentación de tal manera que yo pueda sacar lo sustancial, ¿no? Porque no tengo tiempo de leer. Y creo que si lo hacemos así, digamos, en grupo, y vamos compartiendo esta manera, porque si no, todos nos sobrepasamos cuando tenemos un tema, pues no podemos profundizar. Yo creo que ahí el aspecto de la interdisciplinaridad es muy importante. Por ejemplo, yo vería
Y yo creo, así como pues hacemos cursos para varios estudiantes que se pueden organizar para otros, yo pensaría en cursos donde participaran varios profesores de varias disciplinas que lo pudiéramos abordar, dada una problemática, y eso nos ayudaría a seleccionar mejor nuestros materiales y a tener un intercambio y una visión más disciplinaria, a abrir las redes sociales. Porque sí, efectivamente, o sea, cada área eh, es, no se la acaba uno. Entonces, cambiar también de una forma ecosistémicamente cómo poder ir, digamos, seleccionando el concepto, la información, y no solamente seleccionándola, ¿no? Digerirla en conjunto. Porque si no, nos estamos sobrepasados, ¿eh? Siempre, digamos, en nuestro grupo, Leo dice, no, este libro está buenísimo. Yo sí me lo dijo Leo, está buenísimo, pero me lo tengo que leer, mejor platícamelo un poco, ¿no? Entonces ahí yo diría que hiciéramos como especies de nuestras bases, tener, pues bueno, hay sistemas que nos permiten hacer un comentario sobre el libro y que tengamos que diga, sí, y a lo mejor, o tal vez no es lo que estoy trabajando, y yo lo pueda, y podamos crear una red ecosistémica de conocimiento en diferentes niveles. Creo que esto de la visión ecosistémica, que es distribuir, ser autónomo, más horizontal, más autoorganizada, la información está cambiando. La información en tiempo real, eso nos ha puesto así como, ya antes pues eran como fotos, ¿no? Yo leía, pues leía otro en otro momento, y ahora todo está pasando, está pasando. Y además también hay que tener en cuenta todo lo que es información falsa. Pero yo creo que es parte también del texto educativo. ¿Cómo trabajar con la información falsa? O sea, ya no se puede detenerse. Creo que siempre ha existido, pero ahora se da un nivel más amplio. Y yo creo que ahí pues hay que tener un pensamiento crítico y un pensamiento dialéctico. Cómo a través de dos informaciones, cómo replanteamos una nueva idea a partir incluso de lo que es contradictorio. Y como reto sigue siendo complejo. Ay, Coletita está levantando la mano. Sí, bueno, felicitar a Adriana por los principios y sí decir, hay muy poca investigación o muy poco trabajo desde la parte didáctica. Los trabajos que más se hablan son desde la psicología del aprendizaje y los cursos y las actividades que se forman son desde la tecnología, ¿no? O sea, si revisamos en la pandemia, todos los cursos que se dieron están relacionados con el uso de la tecnología. O sea, cómo usar Moodle, cómo utilizar Zoom, cómo utilizar, o sea, que eso también hay que tomarlo de la parte positiva, o sea, los profesores fueron alfabetizados de manera obligatoria para el uso de la tecnología. Quizá la vivencia que tuvieron en este uso de la tecnología, si fue negativa, pues no la van a querer usar ahora que regresen a clases que están regresando. Si fue positiva, van a ampliar el uso de la misma, pero falta ese punto didáctico de cómo los pasos que vamos a llevar para llevar al estudiante a aprender. Y sí entendiendo también que es difícil transformar el pensamiento de los profesores en el sentido de que nos formaron, porque también hay que decirlo, la forma en que nos formaron influye en lo que somos docentes. Nos formaron con la idea de que tenemos que aprendernos los contenidos de memoria, de la forma en cómo se aprende. Muchos profesores, es lo que estamos revisando en el seminario de autonomía y colaboración, llevan a la práctica lo que sus profesores saben o lo que es más fácil para ellos o lo que conocen. O sea, es ese en la práctica, aunque conocen lo que es el aprendizaje significativo, aunque conocen lo que es el pensamiento crítico, llevan a la práctica lo que es para ellos más fácil. Entonces, sí hay un problema de formación. Se ha descuidado, como decía, esta parte didáctica de qué enseñar. O sea, también se habla mucho de estrategias innovadoras, pongamos el aula virtual.
o la aula invertida, pongamos, es lo que nosotros conociéramos como seminario, ¿no? O sea, leemos o vemos videos antes, llegamos al seminario y ahí discutimos el documento o hacemos preguntas sobre el documento o aplicamos la decisión. Pero sí implica un cambio de mentalidad tanto de los profesores como de los alumnos, porque también los alumnos están esperando que nosotros digamos qué hacer. O sea, no es tan sencillo, nos enfrentamos a este proceso de percepciones y de costumbres que están muy arraigadas y que da trabajo. O sea, porque estoy diciendo desde los administradores, ¿no? O sea, el SUA, uno de los puntos que tenemos, ¿por qué no se llevó a la práctica? Fue por la idea que tenían los administrativos sobre lo que debía de ser y aplicaron lo que habían vivido de manera presencial. Entonces sí es un proceso de transformación, no voy a decir difícil ni complicado, sino que debe ser poco a poco donde cada uno asuma su compromiso. Y eso se logra también a través de procesos de formación donde se aplique la didáctica. Entonces sí, nada más ese comentario. Gracias, Julieta. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿saben qué es lo que estamos viviendo? Decimos, la tecnología llegó para quedarse en la educación, pero me parece que ahora lo que estamos viendo es que todos vivimos durante 2 años, tuvimos que hacer uso de la tecnología para dar nuestras clases, para interactuar, y de momento regresamos a la presencialidad, y todo el mundo sabe qué está haciendo. Está haciendo de lado la tecnología. ¿Pero por qué? Porque nos dimos cuenta, es un problema que ya estaba, pero la pandemia evidenció ese problema. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Justamente considerar estos recursos de los que hemos hablado esta tarde para nuevamente hacer uso de la tecnología, pero de una manera eficiente. Porque ahora tuvimos esa reacción. Nos estamos alejando de estos recursos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que también fallan, obvio, porque la tecnología por sí sola no lo es todo. ¿Y qué hicimos? Tuvimos una reacción instrumental cuando llega la pandemia. De manera instrumental hacemos uso de los recursos y ya con eso solo solucionamos. Nos dimos cuenta que no. Hay muchas fallas que tenemos que subsanar. Justamente la didáctica coadyuvaría a ser parte de esa solución. Yo estoy de acuerdo, o sea, se nos presentó el problema, fue instrumental y reactiva, ¿no? Es para sobrevivir, ¿no? Sin ninguna formación, que se ha llegado al extremo del rechazo, ¿no? Antes se decía, bueno, pues ya, ahora ya saben, pero efectivamente se está dando uno cuenta y que efectivamente, como dices, Julietita, es todo un proceso. Y ese proceso, ¿cómo se puede lograr? Pues con una formación. Y si se ve la tecnología como algo que se impuso y que creó una problemática porque no se entendía el potencial, ahora se hace urgente hacer programas de formación. Ya tuvimos la experiencia, ya pudimos ver los límites y también el poder, porque de alguna manera la tecnología fue lo que sacó los programas, como quiera que sea, sí, pues seguimos, ¿no? Y creo que es un momento también de reflexión y un momento para crear, retomar la formación en estas nuevas condiciones, porque si no puede tener pues un efecto muy negativo, ¿no? Ya no quiero saber nada de tecnología. Y eso es lo que está pasando. Entonces tendría que haber un esfuerzo de las instituciones de hacer programas de formación, donde se retome la didáctica, la pedagogía por delante y con esta experiencia de la tecnología. Por un lado, digo, pues nos sacó. Claro. Fue increíble que sin saber nada y con el Zoom, pues sobrevivió parte de los programas. Pero por otro lado ha habido un agotamiento y se han surgido pues todas las deficiencias que uno podía tener en sus programas normales, pues surgen más y puede haber un desencanto. Pero yo creo que acá la conclusión es promover programas de formación. Ya no tecnología por la tecnología, pues no todos lo van a captar. Si uno está en eso, pues sí, qué interesante que esa es una nueva herramienta, la puedo integrar, pero la mayoría, y hay toda una brecha
que para mí la única manera de es más, yo siento ahorita que se está regresando sin un plan de contingencia, porque ya, por ejemplo, ya no hablemos de tecnología. ¿Qué pasó con los estudiantes que desertaron? ¿Qué pasó con la formación a medias que tengo? ¿Cómo voy a retomar mi programa en esas condiciones? No tendríamos que decir, bueno, vamos a formarnos, vamos a tomar el problema. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Cómo recuperar e integrar y usando tecnología? ¿Cómo motivar en esta recuperación? Y yo estuve, cuando empezaron en la facultad aquí de administración, yo vi como mucho entusiasmo, incluso tengo un sobrino que está ahí, como que tenían ganas de aprender. Eso me dio gusto. Yo no lo vi a mi sobrino, que sufrió mucho con esto, desalentado. Al contrario, se le veían ganas de aprender. Y digo, ¿y cómo están tus compañeros? Igual. Entonces yo creo que sí es urgente tener esa formación, tener esta conciencia. ¿Qué es eso del modelo híbrido? ¿Cómo lo van a tratar? Pues va a pasar como lo contrario. Cuando sea la pandemia, pues va a estar peor entonces, ¿no? Pero yo creo que sí exige digamos, un programa de formación y de conciencia de que tenemos que cambiar. O sea, y todo cambio, pues, sí nos toma un esfuerzo, ¿no? O sea, como, pues yo estoy acostumbrado a hacerlo de una forma, pues así lo voy a continuar. Ahora lo que podemos ver es que, pues, ya no va a dar resultado. Pero para mí, en conclusión, y retomando el tema de planteó Adriana, de la formación, ya, el aprendizaje está muy bien, todas estas herramientas, pero hay que replantear la formación sobre pues, bases didácticas y pedagógicas ante una problemática muy cambiante. Y es ahí donde el enfoque ecosistémico ayuda para verlo de otra manera, porque es el momento así de decir, ya no podemos hacerlo igual, hay que pensarlo de una manera más horizontal, más participativa, más flexible, más colaboración y autonomía. Para mí la colaboración y la autonomía es como lo fundamental. Somos autónomos, pero colaboramos para lograr un fin. Es una parte fundamental en esta nueva problemas que nos vamos a presentar en la educación. Estamos formando profesionistas. ¿Qué tipo de profesionistas van a ser si no tomamos un plan para pues, recuperarlos? De repente es como cuando da uno un curso, tiene unos estudiantes deficientes y uno trata de recuperarlos, pero la mayoría tiene, digamos, va a salir. Acá de repente es como si tuviéramos la mayoría con deficiencias. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que sí es un problema importante. Y es el momento, pues, en este choque que se tuvo, reflexionar. Ya pasamos el susto, ya salimos, como quiera que sea, pero sí debe haber para mí todo un programa. Y esto pues ya es a nivel más bien de las instituciones, de las facultades, de todo, ¿no? De todos los sistemas. Yo me pregunto cómo se está abordando, cómo la UNAM estamos abordando esta situación. Pues ya casi van a cumplir 2 horas. Pues Adri, ¿cuál sería tu gran conclusión de todo esto con lo que has presentado, con las intervenciones que ha habido y con el intercambio que hemos tenido? ¿Qué nos puedes sintetizar o resumir en todo lo que hemos trabajado en esta sesión? Muchas gracias, Víctor. Pues antes que todo, agradecerte la invitación, agradecer la invitación del seminario, de la cual también formo parte. Ya lo decía Víctor, para mí, la verdad es un gran gusto estar con Víctor porque yo lo conozco desde hace algunos años, trabajé con él de manera muy justa, es un gran jefe, ahora es un gran amigo. Y me parece que es muy importante dar la relevancia que tiene la educación a distancia, y no solo la educación a distancia, sino la educación en general. Tenemos que reinventar la didáctica, tenemos que reconocer todos estos cambios y partir justamente de este nuevo entorno en el que estamos viviendo. No podemos seguir enseñando de la misma forma que lo hacíamos antes de la pandemia. Tuvimos una experiencia importante en la pandemia con el uso de la tecnología, como bien dice Víctor, vino el desencanto. Sí, yo noto ese desencanto en estos momentos de la tecnología. Y qué importante es que identifiquemos el desencanto
para que podamos recurrir a áreas tan importantes como es la didáctica y la pedagogía, incorporarlas en la educación a distancia y en la educación mediada por tecnologías, porque no olvidemos que es justamente solo un instrumento. Las tecnologías digitales son solo un instrumento y el centro es el proceso de aprendizaje. Entonces, pues, invitar a todos los presentes a que nos sigamos acercando a este tipo de eventos, a proponer a nuestras autoridades, porque también nos toca proponer a nuestras autoridades tomar más en cuenta la didáctica y la pedagogía. Y ya lo decía Fabiola, si no me equivoco, no, perdón, una de las compañeras decía, no encontré un curso más que de tecnología. Bueno, pues entonces hay que proponer justamente que se incorporen este tipo de cursos, que nos hacen mucha falta en la universidad. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Adriana. Yo creo que sí, estamos viviendo un momento de transición muy importante y que nos ha puesto al descubierto muchas de nuestras fortalezas, pero también de nuestras debilidades. Y esperemos que no sean la parte de las debilidades que no nos permitan continuar. Y creo que eso es muy importante. Y yo creo que precisamente en este momento de reflexión de cómo al mismo tiempo salimos y al mismo tiempo estamos fatigados, es el momento de reflexión y darle otra dimensión. O sea, esto es pensarlo ya de otra manera. Y es lo que es la propuesta del enfoque ecosistémico, es ver de otra manera y hacerlo de otra manera. Es un marco que permite hacer la reflexión de ver las cosas, o sea, cómo resolver las cosas, y también el marco que me permite construir a través de esos principios. Y no están acabados ni son definitivos, precisamente es el mismo principio ecosistémico, todo está en construcción. Y una muestra fue aquí cómo, a través de un trabajo que ve sobre principios didácticos, cómo podamos darle esa otra dimensión de mayor conciencia social, ambiental y de impacto para lograr un fin. O sea que es muy importante, ¿no? ¿A dónde queremos ir? Eso lo tenemos que tener muy preciso, partiendo de una base, que es el bien común. Yo creo que puede haber muchas otras propuestas, no es ni la última ni la única, pero va en este sentido, ¿no? De cómo ver de otra manera estos fenómenos y cómo plantear nuevas estructuras y estructuras flexibles. Todo, atrás de todo hay una estructura, aunque no parezca explícito o que no nos diga, hay una estructura. Acá la hay. Y nosotros estamos planteando esa estructura, pero además la construcción de esas estructuras que sean flexibles. Esa es y la verdad a mí me dio mucho gusto porque es otra forma de empezar a hacer este intercambio a partir de otras reflexiones y propuestas que están haciendo. Y en este caso de Adriana, no es una propuesta simplemente de un doctorado que puede estar muy bien, sino también resultado de su propia experiencia. Ella ha recorrido todos los, ha sido estudiante, profesora, doctorante, ha trabajado en la administración, ha hecho programas, etcétera, ¿no? Y creo que esas son experiencias que son muy, muy interesantes y que nos permiten hacer propuestas que puedan tener pues esperemos un buen resultado. Y gracias por todos, por la retroalimentación. Y bueno, pues ya son las 7. Concluimos a Somos tiempo. muy aplicados. Me parece muy increíble. Increíble, pero todo salió muy bien. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y seguimos. Después va a haber otra que está coordinando Julietita. ¿Cómo se llama Julietita la que estás proponiendo? Con Marilena Chan. Creo que ya no me escucha. Pero antes hay una tuya. Ah, sí, perdón. Sí, tienes razón. Hay otra propuesta, bueno, incluso estuvo aquí Rafael. Rafael es también un amigo, hemos trabajado juntos, pues hicimos el programa de posgrado de sistemas ambientales educativos junto con Marilena Chan. Él es de inteligencia artificial y yo lo que le propongo como tema, porque es muy especialista y también en educación, ¿qué va a significar el hecho de que ya tenemos a alguien más en los procesos de enseñanza-aprendizaje que son los agentes, que son estos agentes computacionales? ¿Qué implicaciones tiene que hagamos esa reflexión? Porque ya están entrando y no nos estamos dando cuenta y a veces crean miedo, nos van a sacar o qué va a pasar, ¿no? Yo creo que se va a hacer esa reflexión igual de esa manera, cómo podríamos integrar también teniendo en cuenta un enfoque ecosistémico. El papel del rol
de estos nuevos actores que dan miedo, que dan así como crean grandes ilusiones, ¿cuál es el rol? ¿Cómo se lo va a poder integrar? Y a partir de un marco de ecosistema. Y después viene el de Julitita y Marilena Chan. Te doy los nombres de la que va, es la de abril, 28 de abril, igual a las 5 de la tarde, se llama Agentes Computacionales de Inteligencia Artificial como un nuevo actor en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque ecosistémico. Y el 25 de mayo es con la doctora Marilena Chan, Autonomía y Colaboración, una perspectiva ecosistémica sobre el aprendizaje. Esas son las que tenemos confirmados hasta ahorita en abril y mayo. Están cordialmente invitados, aunque ya casi todos se fueron. Ya les pasaremos las invitaciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ya que aguantamos hasta acá. Pásanos la liga, Vic, de la grabación. Sí. Gracias. Gracias Sí, a ya todo todos. está grabado para Gracias que a los que no ustedes. pudieran verla y nosotros la podamos también ver y sacarle más. Sí, ya nos pidieron la dirección. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Chao. bye. Hasta luego, buenas Bye. noches. Gracias. Bye. Gracias, buenas noches, bye.